En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Carrera por la presidencia de Colombia entra en su recta final. Cuestionamientos a las corrientes de izquierda, centro y derecha atomizan una campaña que llama a los colombianos a no perder la memoria y recordar lo que ha sido este último cuatrenio. Gobierno de Iván Duque Márquez tiene serios cuestionamientos, pero también múltiples inconvenientes que tuvo que sortear para llevar una nueva realidad a nivel nacional e internacional. Deudas pendientes que han quedado en el partidor deberán ser asumidas por quien llegue a la Casa de Nariño. Un gobierno está diseñado no solo para quien está a favor de ese candidato, pues son muchos los puntos por atender en el entorno político, económico y social en una nación que llama un giro en la forma de hacer política, un cambio en la forma de concebir a Colombia. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Como cada 4 años, son muchos los candidatos y las promesas, pero el país sigue en las mismas. Los invito a que me acompañen en un recorrido por lo que fue el mandato de Iván Duque Márquez, su antes y su desarrollo, para que saquemos conclusiones y veamos si vamos a seguir en las mismas. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Ambiente de polarización marca la crisis política más profunda de la historia democrática de la nación. Cuatrenio, que está próximo a finalizar, tuvo que hacer frente a una compleja agenda de problemas económicos y sociales que dejaron en evidencia la falta de preparación y experiencia de un Nobel político como Iván Duque Márquez, que sucumbió ante los problemas y quedó debiendo muchas de las promesas que lo acompañaron a lo largo de su campaña. Muchos fueron los compromisos, el mundo ideal se podía alcanzar y todo era posible. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. Podemos bajar impuestos a las empresas, estimular la estabilidad jurídica y la inversión y mejorar la dinamización de empleo. Vamos a bajar impuestos y a subir los salarios de los trabajadores colombianos. Un país como Colombia necesita un gobierno que desde el primer día asuma la lucha contra la corrupción como la quiero asumir como presidente de los colombianos. Hemos lanzado el programa Ser Profe Paga para que los maestros tengan una adecuada remuneración. Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking. Nos la vamos a jugar
para sacar adelante la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de nuestro país. El fortalecimiento de la universidad pública y al mismo tiempo llevando la tecnología educativa a los lugares más apartados del territorio. Si las empresas tienen mejor entorno, ahí empezamos a generar empleo formal y ese empleo formal permite migrar a que una mayor expansión de la clase media triunfe en Colombia. Hoy nos demos la oportunidad de entender que la seguridad es un valor democrático y es un bien público. Que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político. Vamos a impulsar la jornada única con doble alimentación. Hacer esas modificaciones en un gran acuerdo por el futuro del país. Necesitamos tener sustitución y erradicación obligatoria. El entorno político del país evidencia múltiples acciones y deudas que ahora pasan factura al gobierno de Iván Duque Márquez, presidente colombiano que cargó sobre sus hombros la inexperiencia en cargos públicos y el delinear una importante apuesta en busca de acuerdos sin dar a cambio la mermelada, las cuotas políticas o el clientelismo de sus antecesores. Desde su posesión, el 7 de agosto de 2018, era consciente de la importancia de hacer un buen gobierno y las responsabilidades que se tenían al frente. Creo que hoy es un día muy importante para nuestro país, porque se inicia un gobierno con una enorme responsabilidad. La responsabilidad de crear esperanza, la responsabilidad de entregar resultados, la responsabilidad de sembrar nuevamente en cada lugar del territorio nacional la certeza que hay un deseo desde la cúpula del gobierno de llevar soluciones concretas. Necesidad de llevar soluciones concretas a los problemas del país que no logró ver en 4 años de gobierno. Desfachatez sin velos en la que acompaña a candidatos que prometen, pero saben que esas promesas nunca se van a cumplir así ganen las elecciones. Incumplimiento de acuerdos en lo que ha generado más violencia, miseria, desempleo y abandono hacia un pueblo que reclama oportunidades. La insatisfacción es grande. Vandalismo, anarquía, bloqueo de vías, extorsión, fleteo, entre otros factores, es el producto de un político con estupendos discursos y pocas acciones para la ejecución de la infinidad de promesas que hizo en campaña e incluso cuando asumió la presidencia. Desde sus primeros meses de gobierno, invitaba a mirar al futuro para un desarrollo y dedicación a lo urgente para avanzar. Hoy Colombia tiene que ser un país que mire hacia el futuro. Yo lo anunciaba hoy en el discurso de posesión. Mientras Colombia sigue muchas veces enfrentando problemas que han envejecido mal, otros países están avanzando y desarrollándose hacia la cuarta revolución industrial. El reto que tenemos hoy es ser capaces de dedicarnos a lo urgente y al mismo tiempo a lo importante, a lo inmediato y al mismo tiempo a las cosas que deben trascender. Y estoy seguro que en el año 2022 este gobierno le habrá demostrado a Colombia que se puede construir un país donde la legalidad sea el principal instrumento del ciudadano para sentirse protegido en el ejercicio de sus libertades. Estoy seguro que ese será un país donde el emprendimiento estará creciendo en cada uno de los sectores representados acá, con las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que se necesitan. Pero lo más importante, estoy seguro que seremos un país que ha consolidado el camino hacia la equidad con la expansión de su clase media y con una meta que, aunque ambiciosa, tenemos que repetirla todos los días: derrotar la pobreza extrema en Colombia, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Legalidad para el ejercicio de las libertades, crecimiento económico, equidad de la clase media y erradicar la pobreza, promesas que fueron incumplidas. Los debates públicos de candidatos en divergentes escenarios, la convergencia de ideas, pero su distanciamiento en el termómetro popular, el afán desesperado por el like
y aumentar el número de seguidores que son impactados en redes sociales, el interés por mantener figuración y distancia frente a sus rivales en las tradicionales encuestas electorales son derroteros que sacan a flote estrategias oportunistas, descalificaciones, señalamientos y agresiones personales que dejan de lado lo realmente importante, un programa de gobierno, propuestas lógicas y reales para superar el caos que deja quien ejerció el cuatrenio anterior. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Primer giro de la discordia del gobierno de Iván Duque Márquez con el pueblo fue el beneplácito que encontró la oposición en el famoso plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016, escenario en el que se dijo que el triunfo del no estuvo sustentado en una campaña de desinformación que emberracó a los colombianos y permeó el voto en las urnas, violencia psicológica, en palabras del Consejo de Estado, que hoy los hechos demuestran que no estaba alejada de la realidad. Iván Duque Márquez, comenzando 2019, explicó a los colombianos que el derecho a la libre opinión, alejado de volver trizas los acuerdos de paz, fija posturas frente a una nueva carta abierta y sin condiciones otorgada por el equipo negociador de La Habana. Lo que nosotros queremos no es hacer trizas los acuerdos, ¿no? Queremos hacer modificaciones por el bien del país. El tiempo y los hechos dan la razón a quienes siempre creyeron en las modificaciones al Acuerdo de La Habana. Primeros meses de la administración Duque estuvieron enfrascados en las objeciones a la JEP, la definición de la solicitud de extradición de un ex negociador de las FARC como Jesús Santrich, el tufillo de una oposición pescando en río revuelto, el reagrupamiento de las disidencias guerrilleras y un gobierno que anunció a los cuatro vientos que la administración Santos había dejado un déficit de 14 billones de pesos en el presupuesto de 2019. Espinoso entorno en el que Iván Duque Márquez reclama como un triunfo la captura de alias Jesús Santrich, pues reflejaba que la justicia ha obrado con contundencia frente a la acusación de narcotráfico que pesaba sobre él. El día de hoy la Fiscalía General de la Nación capturó a alias Jesús Santrich bajo la orden de un juez de control de garantías por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico. En un comunicado de prensa, el ente investigador explicó las razones detrás de esta orden de captura. Nuevas evidencias y elementos de prueba, con circunstancias claras de tiempo, modo y lugar y de las presuntas conductas delictivas, fueron presentados por la Fiscalía. Un juez las valoró y autorizó la captura. Este caso refleja que la Administración de Justicia ha obrado con contundencia frente a este hecho criminal. Mi responsabilidad en este tema, como presidente de Colombia, es la preservación de la solidez institucional del Estado de Derecho. Toda nuestra institucionalidad seguirá trabajando para que no haya impunidad en estricto apego a la legalidad. Su responsabilidad como presidente es la preservación del Estado de Derecho y trabajar para que no haya impunidad, lo que muchos catalogaron como mentira o tergiversación orquestada por Álvaro Uribe y el Centro Democrático, estuvo rodeado de mitos y señalamientos infundados que hoy toman relevancia, narrativa de crisis que demuestra su validez en las acciones de los actores del proceso, la exacerbación del miedo y la indignación de la sociedad colombiana están más que vigentes al comprobar que pasan de agache las violaciones cometidas por los agentes al margen de la ley ante la inoperancia y el beneplácito de la JEP. Para Iván Duque Márquez, la orden de captura contra Santrich era lo que esperaban todos los colombianos indignados. El gobierno nacional ha conocido la decisión de la Corte Suprema de Justicia para dictar orden de captura en contra de alias Jesús Santrich por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Esta decisión
es la decisión esperada por todos los colombianos, indignados por el espectáculo de burla a la justicia que ha venido protagonizando el hoy fugitivo de la justicia, alias Jesús Santrich. La orden de captura dictada por la Corte Suprema incluye una solicitud de Interpol para activar el trámite de una circular roja. Y en ese sentido también hacemos un llamado a que si se detecta la presencia de alias Jesús Santrich en cualquier país, se active el protocolo de captura y de entrega a las autoridades colombianas. Llamado a que si se detectaba la presencia, se activara la captura y entrega a las autoridades, fue solo una ilusión que jamás se cumplió, pues en la madrugada del 29 de agosto de 2019, los colombianos tuvieron la oportunidad de ver o escuchar el grave pronunciamiento de Luciano Marín Arango, Iván Márquez, en compañía de Zeus Pausías Hernández, Jesús Santrich, Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, El Paisa, José Manuel Sierra Sandoval, Aldinever Morantes, Henry Castellanos Garzón Romaña y otros guerrilleros. Mensaje grabado de 32 minutos en el que se victimizan y manifiestan verse obligados a retomar las armas. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias. Desde el Inírida, que acaricia con la ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por la fragancia del baupés que es piña madura, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida. Por eso continuamos con el legado de Manuel y de Bolívar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social. Trabajo por la revolución y el cambio político y social que ya tiene traiciones y a 3 de ellos muertos. Claro y flagrante incumplimiento a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC, y que nuevamente abrió el debate frente a la verdadera voluntad de paz por parte de los insurgentes, realidad evidente que generó una reacción de Iván Duque Márquez frente al rearme de las FARC y lo que ello significa para el proceso de paz en Colombia. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Lo mínimo que Colombia espera hoy del partido FARC es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video. Expulsión inmediata de quienes aparecen en el video, algo que se dio más por presión social que por convicción. Punto de quiebre del proceso de paz, golpe de credibilidad que le dieron los disidentes del Acuerdo de La Habana, fueron detonante para un segundo punto de giro en el gobierno de Iván Duque Márquez. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. El inconformismo social acumulado en el pueblo y detonado con verdades a medias por parte de la oposición fueron excitados por un presidente que no supo tomar las acciones que le corresponden como mandatario de los colombianos, imponer el orden y prestar atención a hechos de suma gravedad. Por eso llegaron las vías de hecho y la minga indígena puso en jaque al departamento del Cauca, un complejo escenario que Iván Duque Márquez describió muy bien. Yo quería hacer esta mañana una declaración para dirigirme a todos los colombianos. Lo primero es que yo creo que debemos analizar las circunstancias que se han venido presentando en el Cauca a la luz de una sociedad democrática que cree profundamente en el equilibrio entre los derechos y los deberes. Y quiero empezar por ahí. Todos los colombianos debemos entender que la construcción de una sociedad en paz,
con legalidad. Empieza por reconocer ese equilibrio. ¿Cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes? Y no puede darse la situación donde los derechos de algunos pueden pasar por encima de los derechos de los demás. Esos principios creo que son la premisa para empezar una serie de reflexiones. Lo segundo, estamos en un país que ha logrado grandes avances en materia social y económica, pero que tiene también muchas brechas por cerrar. Por eso, desde el primer día de nuestro gobierno hemos hablado de la equidad y la urgente necesidad de cerrar las brechas. Y hemos planteado además en un plan de desarrollo que tiene cerca de 1.100 billones de pesos de inversiones para los próximos 4 años. Hemos destinado el 47% para cerrar brechas sociales en nuestro país. Pero hemos sido claros, no podemos aceptar las vías de hecho como un mecanismo de aproximación y de negociación al Estado. Y nos preocupa que en esa región haya grupos armados al margen de la ley que pretendan sacarle provecho a esa tensión y que además representen una amenaza a la población. Cerrar brechas sociales en el país era el principal reto, pero llama a cuestionarse la facilidad con que la protesta se pasó a la violencia social en la Minga del Cauca. Se infiltraron grupos al margen de la ley y desdibujan las arengas. Agresiones y bloqueos que no solo aislaron a los municipios del sur del país, sino que reportan pérdidas superiores a los 80.000 millones de pesos que impactan los diversos sectores económicos. Habitantes del Cauca que se cansaron de la indiferencia o respeto a la protesta del otro y pasaron a las agresiones verbales, el atacar con piedra y otros elementos contundentes. El Consejo Regional Indígena del Cauca, el presidente Iván Duque Márquez, trató de anticiparse a la violencia y llamó a la cordura. Colombia tendrá una jornada de protestas convocada por diferentes sectores sociales. Sabemos que son muchos los desafíos que como país tenemos que superar, que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal. Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden y defenderemos con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad. Para eso está nuestra fuerza pública. ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! Clamor sin violencia del pueblo no se cumplió por bárbaros infiltrados que provocaron el desorden. Cóctel de hechos inéditos que se fue acumulando de motivos para llegar al 21 de noviembre de 2019, fecha en que se vio un ejercicio de la protesta que fue aprovechado por revoltosos encapuchados que irrumpen la tranquilidad y no dejan pasar por alto acciones de hecho que desvirtúan el verdadero sentido de la protesta. Bloqueo de vías, desviación de rutas de la protesta, ataques al transporte público, vandalización al comercio, destrucción de los bienes públicos.
Diversas conjeturas se tejieron alrededor del legendario 21 de noviembre de 2019 en Colombia, todo cimentado en torno a lo acaecido en Chile, Ecuador y Bolivia en días previos. Latinoamérica atravesó una compleja situación social que toma vías de hecho y no solo se trasladó a la protesta en vía pública, sino que planteó serios cuestionamientos sobre el status quo del estamento gubernamental. Iván Duque Márquez, como presidente, habló de los actos que se vivieron ese 21 de noviembre. Como presidente de todos los colombianos, quiero hablarles sobre los sucesos de este día. Hoy, a pesar de los actos de violencia atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de los marchantes colombianos, demostramos que este país puede ejercer las libertades individuales sin vulnerar las libertades de los demás. Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular ni serán legitimados por el derecho a la protesta. No permitiremos saqueos ni atentados contra la propiedad privada y vamos a aplicarles todo el peso de la ley. Quiero reconocer el trabajo conjunto de nuestra fuerza pública con los alcaldes y gobernadores y también con todas las autoridades a lo largo y ancho del país para garantizar el orden público. Con el concurso de todas las instituciones del Estado, hemos actuado en todos los rincones del país. Como consecuencia del accionar coordinado de las autoridades, han sido capturados decenas de criminales. Rechazamos los daños que el vandalismo y el pillaje arrojaron el día de hoy. Estos delincuentes perjudicaron a personas ajenas a los odios que los inspiran. Desde el primer día de mi gobierno he sido claro: ni el crimen ni la violencia tienen espacio en nuestra sociedad. Vandalismo puro es propiciado por los generadores de odio que carcomen al país. Activismo social se excitó los 21 de cada mes hasta que llega el caótico 2020 para el mundo. Una pandemia que nadie se esperaba y trae un tercer giro para el gobierno colombiano. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Nueva coyuntura que trae para el gobierno de Iván Duque Márquez es que le correspondió la difícil decisión de aislar el país ante la COVID-19 y fue así como se comunicó a la nación. Esta noche nos acompañan el doctor Carlos Álvarez, destacado profesor de la Universidad Nacional de Colombia y destacado epidemiólogo e infectólogo. Nos acompaña la doctora Yolanda Vallejo de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, la doctora María Fernanda Tuesta, presidenta de la Federación Odontológica Colombiana, el doctor Gustavo Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, el doctor César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el doctor Carlos Jurado, director de la Cámara de Salud de la ANDI, el doctor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y la doctora Gina Tambini, representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud. Para ninguno de nosotros ha sido una noche cualquiera. La pandemia del coronavirus ha tocado nuestras vidas. Vemos imágenes de muchos lugares del mundo. Notamos que hay conteos permanentes de nuevos casos y presenciamos en las redes sociales todo tipo de reflexiones que alimentan nuestras preocupaciones. Todo esto es cierto, pero tenemos que hacer reflexiones profundas para asumir nuestro papel como sociedad frente a esta amenaza. El coronavirus es una enfermedad que se propaga a toda velocidad, pero si hacemos lo correcto, podemos parar su ritmo de expansión. Por esto, en desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas, hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Es claro que la crisis se agudizaría y el sacrificio traería costos. Pasaron los días y se hizo la situación compleja. El desempleo atizó el hambre de los ciudadanos que esperaban la mano amiga del gobierno. El grito se escuchaba en todas las esquinas y el trapo rojo aparece clamando por ayudas.
No llegan las ayudas del gobierno, ¿dónde están? ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está el presidente? ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! Esta protesta la estamos haciendo porque no nos han llegado las ayudas. Uno, tenemos ancianos de tercera edad, discapacitados, niños. Yo soy madre cabeza de hogar y estamos haciendo esta protesta muy pacífica, la verdad. Nos ha tocado ir a la plaza de Abastos a recoger la comida que los demás botan. ¿Eso usted cree que es justo ir a recoger la comida? Entonces es exponernos a la gente, a las personas, a los niños para comer. Eso no es justo, eso es injusto con nuestro Estado que tiene el derecho de cuidarnos. Aquí los mercados, como todo lo de esta alcaldía, o las transferencias, van a llegar sin ninguna intermediación política, sin ser amigo de ningún político, directamente a la gente. Desconexión del ente gubernamental para hacer frente a la pandemia y la crisis económica nacional llama a la desobediencia civil de un colectivo social que está asfixiado. Exacerbación de los ánimos que ya era latente desde 2019 con el parar para avanzar del 21N y las posteriores congregaciones que quedaron en el limbo con el confinamiento de 2020, se complejizaron entrando el 2021 con una reforma tributaria disfrazada de transformación social sostenible. Los escollos del plan de vacunación con la disponibilidad proyectada de vacunas, las declaraciones disparatadas de funcionarios públicos sobre una Colombia imaginaria, cortocircuito con la realidad y las nuevas restricciones que se decretaban para tratar de atajar un nuevo pico de la COVID-19 llevan a la gente nuevamente a la calle. Surgen muchas inquietudes y el presidente Iván Duque Márquez habló en Semana en Vivo del desgaste político de una reforma tributaria o si era mejor dejarlo al próximo gobierno. Yo le quiero contar una cosa. Déjeme, de pronto me extiendo un poquito contándole esto. Esta pandemia ha sido de las cosas más difíciles que ha vivido la humanidad y tal vez es la más difícil que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Yo pienso esto, cuando empezó el año 2020, habíamos cerrado el año 2019 creciendo por encima del promedio mundial, regional, etc. Estábamos aumentando el recaudo. Habíamos tenido el menor déficit fiscal prácticamente en 6 años. Y se vino la pandemia. La decisión más dura, tener que hacer el aislamiento de todo un país. Y tuvimos para que pudiéramos soportar esa decisión y ayudar a las familias más vulnerables que hacer el paquete social más grande en la historia de nuestro país. Y nos encontramos ahora con una realidad también mucho más compleja en el mundo. Y se la digo, esta pandemia no sabemos cuánto tiempo va a durar. Es decir, hoy sabemos que estamos avanzando en el mundo en las vacunas. Pero las vacunas, hasta que todo el mundo, y me refiero a toda la humanidad, no esté vacunada, no sabemos hasta cuándo va a estar. Entonces los países tenemos que ver la fragilidad que tenemos, todos. Los países estamos más endeudados, con déficits más grandes, y yo veo algo con preocupación. Y veo que en los próximos años la relación de la deuda de los países frente al PIB dicho por el Fondo Monetario Internacional es 99% promedio. Entonces yo me siento en una responsabilidad, digo, yo no puedo dejarle a un próximo gobierno una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque Colombia tiene que mantener la capacidad de financiarse para financiar todo el Estado y proteger a los más vulnerables. Financiación del Estado y protección a los vulnerables, pero el pueblo no lo vio así. 4 horas de cólera en las calles, poco y nada repercuten sobre los problemas de fondo que tanto aquejan al colectivo social colombiano. Alzheimer histórico que caracteriza a la población nacional sirve de estandarte a proyectos políticos de caudillos, mesías populistas que hacen estupendo uso de los micrófonos y los escenarios sociales digitales para adoctrinar incautos que van a la calle sin saber por qué, desde ese discurso que expresa lo que la gente quiere oír y no lo que necesita saber. Taumaturgos de feudo electoral que lejos están de la garantía de los derechos y disfrazados de imparciales, sin criterio, imponen a dedo la política de los favores. La terquedad le pudo y después de múltiples protestas, el presidente Iván Duque Márquez tuvo
que retirar la reforma tributaria. La reforma de transformación social sostenible tiene un único propósito, y es el de dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales. La discusión es la continuidad de programas sociales, pero sin ahogar a la clase media colombiana. Por la vida, la paz y la democracia, el Estado debe centrar esfuerzos en dejar de dinamizar el virus. Menester del ente gubernamental es dar soporte a la industria para impedir el cierre de negocios que solo trae consigo un mayor desempleo. Salud mental y económica de miles de personas exige dejar de utilizar contagios y muertes con fines políticos. Triste y frustrante es ver que por la incompetencia de la administración pública se pasó el 2021 y todo siguió exactamente igual. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. El escenario político colombiano se encuentra convulsionado por estos días con la confrontación e incongruencia de los candidatos que desde la débil memoria del electorado buscan la conquista de importantes votos de adeptos a una corriente a veces distante de los partidos tradicionales. Llevo 3 días de gira por el eje cafetero y en medio de esta correría me entero que el hermano de Gustavo Petro va a la cárcel para hablar con Iván Moreno, gran corrupto de nuestro país, y supuestamente la explicación es el vector social, carreta, es buscando votos con corruptos. Mientras tanto, Fico responde muy indignado por supuestamente estar Petro hablando con corruptos. Vayan, miren lo que está haciendo Fico, unos en las cárceles y otros en los clubes buscando votos por la corrupción. Yo nunca lo he hecho, ni lo haré, porque la corrupción hay que enfrentarla todos los días, a todas las horas. Y saben que como presidente jamás va a pasar eso conmigo. Los corruptos tienen que pagar por la corrupción. Y ese cuento de perdón social no tiene ningún sentido. Lo que hay que tener es sanción social a la corrupción, porque en este país se ha aceptado y muchos de esos corruptos hoy tienen aceptación en muchas partes de Colombia. Cero aceptación a la corrupción. Quien presta atención a discursos, declaraciones y mensajes en plaza pública, los medios de comunicación y las redes sociales fácilmente evidencia que la dinámica de la política es tan contradictoria como las posiciones de los actores de la clase dirigente colombiana. Hablando con Iván Moreno, que es, ustedes saben, pues el que yo metí a la cárcel del carrusel de la contratación de Bogotá, no es narco, no es parapolítico, no es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden allá ir a hablar con él y comprobarlo. Pero lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social. Flaco favor se hace al país cayendo en el encantamiento de quienes hacen show, mienten, deslegitiman las instituciones y desmoralizan a los ciudadanos. Entorno que propende por ir con protestas inocuas llevadas a la calle, como lo dijo en su momento en el debate de semana el entonces candidato y ahora director programático de la opción de centro, Alejandro Gaviria. Gustavo Petro supo leer el descontento de los colombianos y desde el odio capta favoritismo para las próximas elecciones. Yo creo que
pasó lo que pasó y fue una decisión difícil. Yo creo que sí, tenemos que ser conscientes de que Gustavo Petro ha sido capaz de articular las frustraciones de la sociedad, ha sido capaz de leer un país que después de la pandemia tuvo un retroceso social, ha sido capaz de alguna manera recoger ese sentimiento antisistema que hoy afecta a la política en Colombia y en el mundo, que nosotros como coalición tenemos que presentar una base programática más fuerte y tenemos que hacerle propuestas a la sociedad para resolver los problemas, sobre todo en economía, en empleo, en corrupción, que tenemos tiempo. Yo creo que la campaña comienza quizás con este debate, aquí estamos listos a hacer propuestas, pero también soy optimista de que de esta coalición saldrá el candidato que derrotará a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial de la Unión. Lectura de país: busca el líder que será capaz de ganar las elecciones de 2022. Polarización que aflora en el ambiente impide que los colombianos sean mejores seres humanos, personas más empáticas, solidarias, generosas y trabajadoras, con dedicación para hacer de Colombia un mejor país para las futuras generaciones. El momento por el que atraviesa Colombia no admite de la indiferencia. Este es el instante de la unión para incitar una metamorfosis política que no lleve a la gente a caminar miles de kilómetros para escapar de la miseria que hace comer basura y reprime las libertades. Peligroso entorno que se delinea en la espiral del poder dice que o se abren los ojos o la nación se hunde con la estúpida insensatez. Son múltiples las voces de los que llaman la atención sobre el peligro de elegir a Petro, como se escuchó en Caracol con la senadora María Fernanda Cabal. Soy la voz de los que llaman la atención sobre el peligro de elegir a Petro. Petro toda la vida ha sido un gran mentiroso, narcisista, se cree el mejor, pero resulta que no ha vendido un chicle en una tienda, nunca ha pagado una nómina y ha vivido del Estado como todos los políticos tradicionales corruptos. Petro construye fantasías todo el tiempo y se cree sus propias mentiras, engañando a todo un séquito de hipnotizados que lo siguen por incautos y por ingenuos. Petro es un comunista, asesor de Chávez, que lo único que quiere es quedarse en el poder, como lo que han hecho siempre los Castro en Cuba, en Venezuela Chávez, Maduro, Perú, con el sombrerón de Castillo, que la gente está desesperada por echarlo, Boric, un anarquista y vago que ya lleva $50.000 millones espantados de la economía chilena. Petro nos tiene más bien que contar qué fue todo lo que hizo en esa guerrilla atroz que fue el M-19. Votar por Petro es votar para comprar un par de tenis, para tener que salir a caminar a ver a qué país tenemos que huir. Prepararse para caminar y buscar dónde ir a vivir y construir un futuro. Complejo escenario el que nos están pintando. A Colombia la hacen los colombianos y son todos unidos los llamados a trabajar y a dialogar con argumentos, construir país desde las diferencias y el respeto por los derechos, pero también el cumplimiento de los deberes que se tienen en el ejercicio de la ciudadanía, reconstrucción de una nación en el marco del posconflicto. Es con el voto y el saber elegir que se superará la desfinanciación estatal, la corrupción y el sinnúmero de flagelos que aquejan a una sociedad que sucumbe ante los errores del pasado por negarse a reconocer su historia y el legado que deja el conflicto más antiguo del continente. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Este es el momento de recuperar un periodismo capaz de preguntar, cuestionar, pedir información y confrontar a sujetos que una vez perdieron en las urnas, delinearon la apuesta de desestabilización que siguieron para generar odio y explotarlo en las próximas elecciones. Elementos que fueron insumo para el podcast que hemos titulado ¿El poder para qué? Sus comentarios los esperamos como siempre en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web
www.andresbarriosrubio.com. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. La ciudadanía debe tener puntos de vista claros y objetivos para que, sin tener las manos atadas, puedan tomar la decisión correcta en los próximos comicios. El éxito del país y todos los connacionales depende del buen camino y acciones del mandatario de turno. Estrategias de gobierno que, guste o no, en el último cuatrenio estuvieron en cabeza de Iván Duque Márquez. El 7 de agosto de 2022 se evaluará si su falta de carácter y firmeza fueron superados o será el pecadito que pasará cuenta al próximo presidente de Colombia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.